Esto pasó hace un año. Tenía 35 años y había sido arquitecto durante más de una década. Después de perder mi trabajo, decidí que necesitaba un cambio, así que me fui a un remoto lago donde había construido 5 cabañas. Era un lugar aislado, rodeado de un denso bosque y el lago era sereno, perfecto para reconectar con la naturaleza. Pensé que todo iría bien, al principio, todo era tranquilo. Las noches eran silenciosas. Solo escuchaba los sonidos de la naturaleza. Instalé mis cosas y me sentí aliviado por la paz que me rodeaba. Sin embargo, en mi tercer día, comencé a notar algo extraño. Escuché un crujido, un sonido tenue que provenía de la cabaña más alejada. Pensé que tal vez era el viento, que estaba jugando con la madera. Pero la inquietud empezó a crecer en mí, con cada día que pasaba, los sonidos se intensificaron. Empecé a escuchar murmullos y ecos de risas que no podía atribuir a nada en particular. Pensé que eran solo mis recuerdos de las risas que había escuchado entre los amigos durante la construcción. A veces, me despertaba a medianoche sintiendo que me observaban. Al abrir los ojos, estaba solo, los objetos en mi cabaña comenzaron a moverse. Primero fue una taza, luego un libro que había dejado sobre la mesa. Mi mente trataba de encontrar una razón, una forma de racionalizarlo, pero cada vez que despertaba en medio de la noche, sentía que había algo raro. ¿Era mi cabeza? ¿La soledad? Los días se convertían en noches llenas de tensión. Empecé a evitar las cabañas deshabitadas. Había algo dentro que me hacía sentir incómodo. No quería acercarme. Un día, mientras caminaba por el bosque, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi corazón latía rápido. Luego, esa misma noche, mientras intentaba darme un poco de calor junto a la fogata, escuché otro crujido. Era como si alguien estuviera pisando la madera de la cabaña, mi piel se erizó. La sombra se dibujó entre los árboles, más clara que antes. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo cada vez más fuerte. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. No hubo respuesta, solo el silencio del bosque. Me sentí un poco tonto. La idea de que mi mente estaba jugándome una broma se hacía más fuerte, pero tenía que saber la verdad. Decidí confrontar lo que había allí. Caminé hacia la cabaña que parecía más inquietante. Mis pasos resonaban en el suelo. La puerta estaba entreabierta. Me detuve y miré dentro. Todo estaba en su lugar, pero había una frialdad que no podía ignorar. Entonces, escuché susurros, como si alguien estuviera hablando demasiado bajo. No podía entender lo que decían, el aire se volvió pesado. No sabía qué hacer, así que retrocedí. De repente, una figura apareció delante de mí, solo un fogonazo en la penumbra. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó, pero su voz temblaba. Al darme la vuelta, no había nadie, el pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi cabaña, cerré la puerta y me senté en un rincón. Cada ruido del bosque me parecía amenazante. Las cabañas guardaban secretos que nunca quise descubrir. No sabía qué era real y qué no. Solo sabía que ya no podía quedarme. Había cosas que nunca pude explicar y que espero que se queden allí, en esa oscuridad. Capítulo 2. Pasé la noche sentado en mi rincón. Una sombra de miedo cubría mis pensamientos, susurrando que no estaba solo. Cada crujido, cada susurro del viento, me recordaba que había algo en ese lugar que no podía comprender. Las horas se alargaron y el miedo se transformó en una especie de parálisis. Simplemente no podía dormir. Al amanecer, un rayo de luz entró por la ventana, llenando la cabaña con un brillo cálido que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Decidí que era hora de enfrentar mis demonios. Necesitaba saber qué estaba pasado. Así que, tras tomar una profunda respiración, me acerqué a la puerta.
Este era el primer paso para deshacerme de esa sensación de opresión. Salí y me acerqué a la cabaña que había evitado. La figura que había vislumbrado la noche anterior seguía acechando en los recovecos de mi mente. Mis pasos eran un eco en el aire fresco de la mañana. La puerta seguía entreabierta, como si me invitara a entrar. Cuando crucé el umbral, el frío de la cabaña me envolvió. Todo estaba en su lugar, la misma mesa, las sillas, incluso una pintura de un paisaje que había colgado en una de las paredes. Pero había algo más. Una sensación de que las paredes estaban cargadas de historias, como si las cabañas hablasen con un lenguaje que yo no podía entender. De repente, noté algo en la esquina. Era un viejo diario, cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y el garabato de una caligrafía inconfundible sobresalía en el primer renglón: no entres cuando caiga la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué le había pasado a quien había escrito esas palabras? Cierro el diario y un sonido justo detrás de mí me hizo girar rápidamente. Una sombra se movió por la ventana. Me quedé helado, paralizado por el miedo. Cuando finalmente logré actuar, decidí salir corriendo. Pero al darme la vuelta, la puerta se cerró de golpe. Todo mi cuerpo reaccionó. Intenté abrirla, pero estaba trancada. «Déjame salir», grité, con la voz tensa. No había respuesta, solo el eco de mi propia voz. Sentí que un sudor frío se apoderaba de mí. Busqué algo para abrir la puerta, pero la cabaña parecía absorber cada sonido, cada intento de auxilio. Las sombras se movían, girando a mi alrededor. Finalmente, viendo que no podía salir, volví mi atención al diario. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Abrí más páginas, encontrando anotaciones sobre avistamientos, sobre ruidos extraños. Al llegar a la última página, un terrible dibujo llamó mi atención. Era una figura, con ojos grandes y sin rostro, bajo un cielo estrellado. El pánico se apoderó de mí nuevamente. Algo me decía que esa figura no era solo un producto de la imaginación. Mi respiración se aceleró. Tenía que salir, cualquier cosa era mejor que quedarme allí. Entonces, el aire se volvió denso una vez más. Piensas que tus peores pesadillas son solo eso, pesadillas. Pero cuando una figura emergió de la penumbra, vi la verdad. Ahí fue cuando lo vi, una figura alta, flaca, con brazos desproporcionados y una mirada que atravesaba el alma. Todo a mi alrededor se oscureció. La única cosa que podía ver era esa silueta. La última cosa que recordé fue abrir la boca para gritar, pero el sonido no salió. La oscuridad me envolvió, y supe que algo más allá de mi comprensión estaba sucediendo. El mundo se desvaneció. No sabía si volvería a salir de allí. Capítulo 3. Desperté en un lugar diferente. Todo estaba en silencio, pero era un silencio que pesaba. Me encontraba tumbado en el suelo de la cabaña. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, brillando sobre el polvo que danzaba en el aire. Me moví lentamente, sintiendo que mi cuerpo era un bloque de hielo. ¿Había estado desmayado? ¿Qué había pasado? Busqué mi alrededor, una sensación de desorientación me inundaba. Todo seguía ahí, pero había algo más, algo que no podía identificar. Me levanté, mis piernas temblaban y mi mente trataba de recordar lo ocurrido. La figura, el miedo, todo parecía un sueño. O una pesadilla. Traté de abrir la puerta, y para mi sorpresa, se movió con facilidad. Salí de la cabaña, comenzando a caminar. Necesitaba aire fresco, un poco de claridad. Sin embargo, la brisa que acariciaba mi rostro no calmó mis nervios. Algo no estaba bien. Observé los alrededores. Los árboles parecían más oscuros y las sombras más largas. Al mirar hacia la cabaña, observé que las ventanas estaban cubiertas con una extraña neblina, como si algo intentara ocultar la verdad. Mis instintos me decían que debía regresar,
pero una voz interior me empujaba a seguir adelante. Continué por el sendero que me llevaba a la siguiente cabaña, una construcción que había visto antes, pero nunca había explorado. Al acercarme, noté que las puertas estaban abiertas de par en par, invitándome a entrar. Sin embargo, mi corazón se detuvo al recordar el diario y las advertencias de sus páginas. Aún así, mi curiosidad era más fuerte. Dentro, la luz era tenue, pero podía distinguir una silueta borrosa en el centro de la habitación. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con más fuerza. La figura semejaba a una silla, cubierta por una tela blanca. Cuando la toqué, un escalofrío atravesó mi cuerpo. De repente, un sonido agudo y desgarrador resonó en la cabaña. Era un susurro, como un eco lejano. Vete mientras puedas. El miedo subió por mi garganta. Me giré para salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. ¿Qué es esto? Déjame salir, grité, mi voz resonando en el espacio vacío. El ambiente se tornó más frío, y la luz comenzó a parpadear. Desde la esquina, una sombra emergió, una figura que no podía identificar, pero que me resultaba aterradoramente familiar. Era la misma figura que había visto la noche anterior. Su forma alta y delgada se alzaba ante mí, y mis instintos me decían que debía correr. Sin embargo, mis piernas no respondieron, como si hubiera una fuerza que me mantenía en su lugar. ¿Qué quieres de mí?, alcancé a preguntar, a pesar del terror que me invadía. La figura se acercó lentamente, y vi unos ojos grandes y vacíos que desbordaban oscuridad. En ese momento, comprendí que había mucho más en esta historia de lo que había supuesto. Quizás no era solo una manifestación de mis miedos. Alguien había estado aquí antes que yo. Las advertencias en el diario, el murmullo en la distancia, todo parecía entrelazarse en una trama oscura. Sentí que el aire se volvía cada vez más denso a mi alrededor, aplastando mis pensamientos. Iba a ser un camino difícil y aterrador descubrir la verdad. Ya no había vuelta atrás. Justo cuando la figura estiró una de sus largas manos hacia mí, la luz se apagó por completo. Quedé atrapado en la oscuridad, respirando pesadamente, sin saber qué vendría después. Capítulo 4. El frío de la oscuridad fue como un abrazo helado, atrapándome y apoderándose de mis pensamientos. Intenté moverme, pero mis piernas seguían paralizadas. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración, rápido y agitado. La figura se acercaba, y la presión del miedo apretaba mi pecho. De repente, unas luces parpadearon, un brillo tenue rompió la oscuridad, y vi una imagen de la figura a pocos pasos de mí. Su rostro, si es que se le podía llamar así, era un vacío, y la sensación de que no estaba solo me acechaba. Estaba atrapado en ese momento, entre el deseo de huir y la necesidad de entender. La figura se quedó inmóvil, como si esperara algo. Mi mente dio vueltas. ¿Era un espectro? ¿Una proyección de mi propia culpa? Sin poder evitarlo, la curiosidad se filtró a través del miedo. Respiré profundamente y pregunté, ¿qué deseas de mí? No hubo respuesta. Solo la silueta, más cerca ahora, como una sombra que se alimentaba de mi temor. Mis manos temblaban, y un impulso primitivo me hizo buscar un camino de escape. Fue entonces cuando una fuerte ráfaga de viento estalló contra las paredes de la cabaña, haciendo que las ventanas temblaran. Las luces volvieron a parpadear, esta vez con más fuerza, y luego lo vi, un objeto en el rincón de la habitación, algo que brillaba con un tono plateado. No podía apartar la vista de eso. La figura parecía interesada también, como si mi descubrimiento desatara su furia. Con un último esfuerzo, convoqué el coraje para dar un paso hacia el objeto. La figura dio un paso hacia mí, como si quisiera detenerme. No, 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 susurré para mí mismo, y corrí hacia el objeto. Al acercarme, descubrí que se trataba de un viejo espejo que reflejaba no solo mi imagen, sino algo más, visajes de momentos pasados, gritos lejanos y sombras aún más oscuras.
El espejo parecía vibrar con una energía extraña. Cuando mi mano tocó la superficie, una descarga me recorrió el cuerpo. Vi reflejos de otras personas, rostros distorsionados por el sufrimiento, y todas esas figuras tan familiares intentaban alcanzarme. Traté de alejarme, pero era demasiado tarde. La figura se lanzó hacia mí, y el espejo comenzó a temblar intensamente. «Deja de mirar», grité, sintiendo que la realidad a mi alrededor se desgastaba. La figura parecía gritar, aunque sus labios no se movieron. La luz palpitaba, y en un momento de locura, decidí abrazar el espejo, esperando que, de algún modo, me liberara. En lugar de eso, me vi absorbido por su superficie. El entorno se desvaneció por completo, envolviéndome en un torbellino de sombras y susurros. Y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, caí al suelo en otra habitación, esta vez un lugar nítido y real, pero lleno de una extraña sensación de peligro. Me incorporé lentamente, cada célula de mi cuerpo gritando por respuestas. Pero lo que vi me dejó paralizado. Allí, en medio de la oscuridad, estaba la cabaña de la que había huido, pero no era la misma. Esta se veía más deteriorada, como si hubiera estado abandonada por años. Pensé que no podía estar más confundido, pero la voz que resonó a mis espaldas me hizo darme la vuelta. «Has venido a jugar», susurró. Era lo que parecía una niña, con ojos brillantes y una sonrisa inquietante. Esa mirada me llenó de terror. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Ahora estaba en un laberinto del que no sabía cómo escapar, y no podía dejar de preguntarme, ¿quién más había caído en esta trampa? Capítulo 5. La niña dio un paso hacia mí, y su risa resonó en el aire como un eco distante. «¿Quieres jugar?», repitió, inclinándose ligeramente, sus ojos brillando en la penumbra. El escalofrío en mi espalda creció. No tenía idea de qué clase de juego proponía, pero de alguna manera sentí que no podía rechazarla. «¿Dónde estoy?», logré preguntar, mi voz salió temblorosa. Ella sonrió. «Estás donde pertenece la gente que no sabe. No puedes irte, no todavía». Mis manos se movieron nerviosamente, buscando alguna salida. Esa cabaña deteriorada, con sus sombras al acecho, no me dejaba tranquilo. «¿Qué quieres de mí?», respondí, intentando mantener la calma. La niña dio otro paso, acercándose más. «Solo un poco de diversión», dijo, con un tono cantarina que me hizo estremecer. Ella levantó una mano y un pequeño objeto brillante apareció entre sus dedos, una muñeca vieja, sucia y desgastada por el tiempo, con ojos vacíos que parecían seguirme. «Ella quiere jugar también», continuó, el temor me recorría. «No me interesa jugar», respondí. «¿Puedo irme, por favor?». Mi mente estaba en un torrente de pensamientos. Fragmentos de experiencias olvidadas, rostros que se desvanecían y momentos que no comprendía del todo. Algo en el aire me decía que ese lugar guardaba secretos inconfesables. La niña rió de nuevo, una risa que resonó como si fuera una burla. «No puedes irte, no sin jugar un poco primero». Con un gesto despreocupado, lanzó la muñeca hacia mí. La acción pareció ralentizarse, y la muñeca giró en el aire antes de caer en el suelo. Aterrizó con un sonido sordo, como un golpe que reverberó en mi pecho. «¿Por qué me haces esto?», grité, retrocediendo un paso, pero la cabaña comenzó a cerrarse a mi alrededor. Las paredes parecían inclinarse, como si quisieran apresarme. Vi que la niña se acercaba con una alegría desbordante, como si realmente disfrutara mi angustia. Entonces, el suelo tembló ligeramente, y las sombras danzaron a la luz tenue que se filtraba por las ventanas agrietadas. «El juego ha comenzado, pero no se juega solo», dijo, y las sombras comenzaron a emerger, tomando forma. Varias figuras se arrastraban desde las paredes y el suelo, cada una con su propio rostro de desesperación. «¿Quiénes son?», pregunté, con un nudo en la garganta. La niña rió suave y juguetonamente. «¿Acaso no lo ves?
Son los que jugaron antes que tú. No pudieron seguir las reglas. La cabaña comenzó a girar de nuevo, y un miedo visceral se apoderó de mí. Necesitaba salir de allí. ¿Qué debo hacer?, pregunté, casi suplicando. La niña se detuvo, su expresión cambiando a una seriedad inquietante. Solo debes decidir. Jugar o quedar atrapado para siempre. Y en ese preciso momento, la muñeca que había caído al suelo empezó a moverse, y su mirada vacía se llenó de vida. Sus ojos miraron directamente hacia mí, como si quisieran que eligiera. Un impulso salvaje me llevó a levantar una pata de la muñeca. No podía quedarme aquí. El juego no iba a terminar bien para mí. Antes de que pudiera pensar, grité, no voy a jugar. La muñeca me miró intensamente, y un grito agudo resonó en el aire. Todo se oscureció, y sentí que la cabaña se desmoronaba a mi alrededor. ¿Quieres jugar?, susurró de nuevo la niña en medio de la oscuridad. Pero esta vez, había un eco de advertencia en su voz. Sabía que no tenía mucho tiempo para encontrar la verdad en medio de esa pesadilla. La pregunta era, ¿podría sobrevivir al juego que había empezado? Capítulo 6. Despertar fue como salir de una pesadilla profunda. Abrí los ojos y me encontré tendido en el suelo de una cabaña diferente. La luz era tenue, pero no había sombras inquietas. Sin embargo, el aire aún estaba cargado de una tensión palpable. A pesar de que no oía risas ni sentía la presencia de la niña, una sensación de inminente peligro estallaba en mi pecho. Me levanté lentamente, mis músculos adoloridos y pesados. Miré a mi alrededor. La cabaña parecía hogar de un tiempo olvidado. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y el suelo estaba repleto de hojas secas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. ¿Era esto otra parte del juego? Aunque no entendía nada, sabía que aún estaba atrapado en su trampa. Cada paso que daba resonaba en un silencio inquietante. En la esquina, vi un viejo espejo cubierto de polvo que reflejaba mi imagen desaliñada. Tenía la impresa de que, aunque el espejo mostrara mi rostro, algo detrás de él me observaba con interés. Decidí evitar mirarlo. Al avanzar hacia la puerta, comencé a sentir la presión del tiempo. Era como si alguien me empujara hacia adelante, apremiándome a encontrar respuestas. Abrí la puerta, liberando un chirrido que resonó en el aire asfixiante. Este exterior era radicalmente diferente. No había bosque ni matorrales, en su lugar, una extensión de una niebla gris se extendía en todas direcciones. «Hola», llamé, mi voz se perdió en la bruma. Era inútil, no había respuesta. Pero entonces, un susurro familiar llegó de la niebla. ¿Quieres jugar? La risa de la niña surgió a partir de la neblina, un eco burlón que se desvanecía tan rápido como surgía. Un frío intenso recorrió mis venas. La muñeca aún estaba en mi mente, todos los miedos que había experimentado en la primera cabaña. No, no quiero jugar, murmuré para mí mismo, mis palabras reafirmando mi negativa. La niebla comenzó a abrirse, dejando al descubierto un camino que parecía llevarme a un lugar más claro. Sin pensarlo, empecé a caminar, sintiéndome obligado a salir de la oscuridad que me rodeaba. Con cada paso, recordaba las sombras que habían salido de las paredes, aquellos rostros desvaídos que parecían tan perdidos. A medida que avanzaba, me encontré con una serie de cabañas en miniatura esparcidas por el paisaje de niebla. Cada una parecía distinta, con toques individuales, adornos que habían sido olvidados por el tiempo. Me detuve frente a una que tenía una puerta de color azul y una ventana decorada con flores marchitas. Un impulso extraño me llevó a tocar la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando levemente. No hubo respuesta, pero la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación vacía. Sentí un tirón en mi interior, como si algo me llamara. Dentro, solo había un árbol de Navidad marchito. No había regalos, solo luces apagadas. De repente, todo se oscureció.
Una risa retumbante se escuchó de nuevo. No has aprendido nada, dijo la niña. Mis latidos aumentaron, y comprendí que el juego había tomado un nuevo giro. Mientras cerraba la puerta, la niebla oscura comenzó a envolverme. Una sombra se movió a mi alrededor, y comprendí que ya no estaba solo. La angustia aumentó. ¿Qué más podrían esconder estas cabañas? La necesidad de encontrar respuestas me llenó de determinación. No podía rendirme ahora. Algo me decía que en las cabañas estaba la clave para escapar de este juego macabro. Pero, ¿qué debía hacer realmente para escapar de la niña que manipulaba mis miedos? Justo en ese momento, escuché un susurro a mi lado. No hay retorno, resonó. ¿Era una advertencia? La presión aumentó, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Había que actuar. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en lo que había visto. No podría vencer el juego de la niña si no encontraba la verdad oculta en esas cabañas. Abrí los ojos. Delante de mí, se alzaba la siguiente cabaña, esta vez con una ventana que brillaba. ¿Qué secretaba su luz? Ya no tenía miedo. Tenía que descubrirlo. Aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Capítulo 7. La luz provenía de la ventana, parecía un faro en medio de la neblina densa. Era cálida y reconfortante, una anomalía en este entorno sombrío. Sin pensarlo, me acerqué a la cabaña y golpeé suavemente la puerta. Esta se abrió sin esfuerzo, mostrando un interior acogedor que contrastaba fuertemente con lo que había visto hasta ahora. Dentro, las paredes estaban decoradas con coloridos manteles y fotos enmarcadas. Me sentí inexplicablemente atraído por una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, un pequeño álbum de fotos descansaba abierto, como si alguien hubiera querido que lo mirara. Con manos temblorosas, lo hojeé, encontrando imágenes de momentos felices, familias riendo, niños jugando, un perro corriendo tras una pelota. Sin embargo, cada sonrisa estaba acompañada de una incomodidad creciente en mi pecho. Algo en esos rostros parecía extraño, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. ¿Qué es este lugar?, murmuré, sintiendo que el peso del misterio me aplastaba de nuevo. Un susurro me respondió, un hogar perdido. Era la voz de la niña, más cercana que antes. Pero no podía verla. Di un paso atrás, la sensación de peligro regresó. ¿Qué quieres de mí?, grité, perturbando el aire tranquilo de la cabaña. ¿Por qué me has traído aquí? De repente, el ambiente cambió. Las fotos comenzaron a oscurecerse, las sonrisas desvaneciéndose en muecas grotescas. La risa de la niña retumbó nuevamente, ahora más cruel. Todo lo que deseas ha sido un juego. Pero tú eres el verdadero juguete, dijo la voz, resonando en cada rincón como un eco malévolo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No quería ser un juguete. La realización me golpeó. Cada cabaña no era solo un refugio, sino una representación de mis miedos más profundos. La niña lo había hecho. Ella había evocado los recuerdos que quería evitar, manipulado mis emociones. Mientras luchaba por recuperarme, noté una pequeña puerta al fondo de la habitación. Brillaba con la misma luz cálida que la ventana. Sentí que me llamaba, como un hilo de esperanza en medio del terror. Tal vez detrás de esa puerta encontraría una salida, o al menos una respuesta. Con cada paso hacia la puerta, el eco de la risa se desvanecía, pero la sensación de inminente peligro no se disipaba. Al llegar, apoyé la mano sobre la manija y respiré profundo. Voy a salir de aquí, grité, como si eso pudiera darme la fuerza que necesitaba. Giré la manija y la puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro que se extendía en dirección desconocida. No podía ver dónde conducía, pero una brisa helada hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Detrás de mí, la risa se había desvanecido, pero el sentimiento de que alguien o algo me estaba observando seguía creciendo. Sin más tiempo que perder, entré en el pasillo. No sabía qué pasaría,
pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. Mientras avanzaba en la penumbra, cada paso era una mezcla de emoción y miedo. La niebla no me había dejado, pero su grip se sentía menos fuerte. Pronto, vi una luz parpadeante al final del pasillo. Era más brillante que la anterior y pulsaba de forma casi rítmica. Mi corazón se aceleró. ¿Era una trampa más de la niña? ¿O era finalmente la salida que tanto anhelaba? Aceleré el paso hacia la luz, pero una sombra se movió ante mí. La sentí, una presencia que interfería con mi avance. El miedo regresó, y mi instinto de supervivencia gritaba que debía ser cauteloso. No hay retorno, resonó otra vez, la advertencia retumbando en mi mente como un eco ominoso. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. La luz brillaba intensamente y, sin pensarlo más, decidí que debía enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 8. Al acercarme a la luz brillante, la sombra se desvaneció, como si hubiera sido una ilusión. La luz del pasillo se volvía cada vez más intensa, revelando lo que parecía ser un salón grande, con muebles antiguos y una sensación de abandono. Mis ojos se ajustaron y logré distinguir detalles en el ambiente. Un candelabro de cristal colgaba del techo, cubierto de polvo, pero aún resplandecía. Una estufa de leña estaba vacía en una esquina, como si hubiera sido el centro de innumerables noches cálidas. Sin embargo, no estaba solo. En el centro de la habitación, una figura se me apareció. Era un hombre mayor, de cabello canoso y una expresión serena, casi paternal. «Te estaba esperando», dijo con voz grave. Sus ojos parecían compasivos, pero había algo inquietante en su mirada, como si conociera cada rincón de mis secretos. «¿Quién eres?», logré preguntar, sintiéndome vulnerable ante su presencia. Me sentía frágil, como si cualquier revelación adicional pudiera romperme aún más. «Soy el guardián de este lugar», respondió. «He visto a muchos entrar en estas cabañas. Todos vienen buscando algo, pero pocos se atreven a afrontar sus sombras». Mi mente zumbaba con preguntas. ¿Las sombras? ¿Te refieres a...? Pero no terminé la frase, el miedo me hizo dudar. La niña estaba aún presente en mi mente, su risa y su juego macabro. El hombre asintió. «Sí, la niña. Ella es un eco de tus propios miedos, un reflejo de lo que has abandonado. Ella no es tu enemiga, es una parte de ti que no has querido enfrentar». Di un paso atrás, la confusión y el miedo comenzaban a intensificarse. «No quiero enfrentarla. Solo quiero salir de aquí». El hombre sonrió, pero su mirada se tornó seria. «Ya no es posible dar marcha atrás. Has llegado demasiado lejos. La única salida es a través de tu propio pasado». Desesperación se apoderó de mí. Las imágenes de las fotos, la risa cruel de la niña, todo empezó a atormentarme como un huracán emocional. «¿Qué tengo que hacer?», murmuré, sintiéndome pequeño ante su presencia. «Debes recordar», dijo el guardián. «Debes confrontar lo que has olvidado. Solo así podrás liberarte de esta red que te une a esta cabaña, a esta niebla». Con eso, el hombre levantó una mano y, en un instante, las paredes del salón comenzaron a desvanecerse. Todo se volvió un círculo de luz, iluminando recuerdos que, doliendo, empezaron a mostrarme fragmentos de mi vida, una pelea con mi familia, el dolor de perder a un ser querido, y la tristeza que había dejado en cada una de esas vivencias. La luz se intensificó y la figura del guardián se desvaneció. La risa de la niña resonó de nuevo, y yo supe que estaba a punto de enfrentarla directamente. En ese momento, supe que no estaba simplemente luchando por escapar. Estaba luchando por sanar. Entré en la luz, pero antes de perderme en ella, un último pensamiento atravesó mi mente: realmente estaría listo para enfrentar todo lo que había escondido, y entonces, todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté en un lugar diferente.
La oscuridad no era como la que había dejado atrás. Esta era densa y opresiva, como una manta que me cubría. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo. Un leve roce de aire frío acarició mi rostro, y eso me hizo estremecer. De pronto, la risa de la niña estalló a lo lejos, resonando en el vacío. Era una risa grave, burlona, y cada eco vibraba en mis huesos. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. Era como si un muro invisible me retuviera aquí, atrapado. No puedo quedarme aquí, pensé. A pesar de la presión en mi pecho, comencé a avanzar, palpando el aire, hasta que mi mano sintió una textura áspera. Era una pared, y al tocarla, pude reunir un poco de valor. Sentí que el aire comenzó a moverse y, respirando hondo, decidí seguir adelante. Mientras caminaba, la risa de la niña se desvanecía gradualmente, dejando una atmósfera de inquietud. La sombra de sus risas se transformó en murmullos, y sentí que me llamaban, instándome a girar y mirar hacia atrás. Pero no podía. No quería. Al acercarme un poco más, una tenue luz apareció al final del pasillo. Era un faro en la oscuridad, y mientras corría, la figura del guardián se desdibujaba en mi mente. Me preguntaba si aún estaba allí, observando, esperando que finalmente enfrentara lo que tanto deseaba evitar. Cuando finalmente llegué a la fuente de luz, descubrí que estaba en otra habitación. Esta vez, no era el salón vacío, sino un espacio pequeño y apretado, con fotos en las paredes. Cada imagen mostraba momentos felices de mi vida, pero había algo inquietante en ellas. Las sonrisas eran excesivas, como si todos supieran un secreto que yo no conocía. La primera foto que vi fue de mi infancia, sonriente con mis padres. Pero pronto me di cuenta de que sus ojos miraban hacia mí con una tristeza ocultada. Tiempos felices, sí, pero saturados de dolor. Empecé a sentirme desconectado de esas memorias, como si ya no fueran parte de mí. Avancé hacia otra foto. Esta vez, mostraba un cumpleaños. Mis amigos rodeándome, todos felices, mientras yo solo sonreía. Pero en la esquina, había un rincón oscuro que me sacudió. Un pequeño destello de luz se veía justo detrás de mí. Traté de girar la cabeza para mirar, pero no pude. Era como si un hilo invisible atrapara mi mirada. ¿Qué quieres de mí?, grité en voz baja. Pero la habitación permaneció en silencio, y la luz se intensificó. Entonces, vi a la niña aparecer en lo profundo de la imagen, su risa resonando una vez más. Era como si me retara a recordarla. Es hora de enfrentarme, murmuró su voz crujiente. Y ahí fue cuando lo vi. La figura del guardián apareció brevemente en el fondo de la imagen, supervisando todo con sus ojos fijos en mí. Mi corazón se aceleró. ¿Era su presencia un alivio o una nueva amenaza? Antes de que pudiera preguntar, la habitación empezó a tambalear. Las fotos comenzaron a moverse, distorsionándose, como si el pasado se negara a ser ignorado. Todo se oscureció nuevamente, pero esta vez ya no era un vacío. Era un torbellino de recuerdos, y yo me encontraba en el medio, atrapado entre el pasado y el presente. Estaba a punto de enfrentar la verdad de la niña y lo que había dejado atrás, y la oscuridad no me dejaría escapar tan fácilmente. Capítulo final. Perdí el control ante el torbellino de recuerdos. Cada imagen se agitaba a mi alrededor, mientras la risa de la niña se volvía un eco insoportable. Sentí la presión en mi pecho crecer. «Basta», grité, pero mi voz se tragó en el ruido. Era como intentar detener un tren en marcha, y de repente, el caos se desvaneció. Todo quedó en silencio. Me encontraba de pie en un espacio vacío, como un lienzo en blanco. No podía ver nada a mi alrededor, pero algo en el aire me hizo sentir que el juego estaba lejos de terminar. Luego, lo sentí, una mano fría y suave que tocaba mi brazo. Me giré lentamente y allí estaba ella, la niña. Su sonrisa, que en algún momento me había parecido juguetona, ahora era perturbadora.
¿Listo para jugar de nuevo?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. No quiero jugar, nunca quise. Solo quiero salir de aquí, respondí, intentando mantenerme firme. Su expresión cambió, y por un breve momento vi destellos de tristeza en sus ojos. No puedes escapar de lo que eres, dijo con una voz más seria. Pero puedes ver. Las imágenes del pasado comenzaron a aparecer frente a mí nuevamente, esta vez más nítidas. Me vi a mí mismo, niño, corriendo y riendo con amigos. Luego, momentos de tristeza y dolor, recuerdos de discusiones con mis padres y la angustia de perder a aquellos que amaba. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse. Porque tienes que reconocer cada momento, cada emoción. Son parte de ti, respondió la niña, acercándose un poco más. No puedes huir de ellos. Sentí la verdad en sus palabras. Mi vida estaba marcada por momentos que había intentado olvidar, y la niña era el eco de mis propios temores y pérdidas. Decidí enfrentarla. Está bien, dije. Te veo. Eres parte de mí. En ese instante, todo cambió. Las imágenes se intensificaron, y sentí que cada fragmento de mi vida se unía en mi mente. La niña sonrió, indicando que había pasado la prueba. Ahora puedes elegir, dijo. ¿Regresarás a tu vida, o querrás quedarte aquí, atrapado en tus miedos? Miré a mi alrededor. Esta era la encrucijada que había estado evitando. Quiero regresar, respondí con firmeza. Quiero sanar. Los vientos comenzaron a girar a mi alrededor, una ráfaga de energía que parecía desatar todo lo que había reprimido. La figura de la niña se desvaneció lentamente, y en su lugar, vi una luz brillante que comenzó a rodearme. Puedes liberarte de lo que no te pertenece, dijo su voz, aunque ya no era amenazante, era un susurro de aliento. Con un último vistazo a las imágenes danzantes, me dejé llevar por la luz. Era cálida y reconfortante, como el abrazo que había esperado durante tanto tiempo. A medida que la luz me envolvía, sentí que cada miedo y cada recuerdo que llevaba en mi interior se desvanecían. Desperté de golpe, en el suelo de la cabaña, la luz del sol entrando por la ventana. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera era diferente. La sensación de opresión se había evaporado. Salí de la cabaña, sintiendo el aire fresco de la mañana como una revitalización. La soledad había desaparecido. Comencé a caminar lentamente por el camino que llevaba al lago, un nuevo comienzo iluminado por el sol. Sin embargo, había algo que aún persistía en mi mente. ¿La niña había sido un verdadero ser, o simplemente una manifestación de mis propios demonios? ¿Y las cabañas seguirían allí, esperando a su próxima víctima? Sabía que quizás nunca tendría respuestas claras sobre lo que había sucedido. Pero mientras caminaba, comprendí que lo último que había aprendido era más importante, el valor de enfrentar mis propios miedos. Volteé una última vez hacia la cabaña, ahora un sitio de reflexión más que de terror, y seguí avanzando, notando que el camino hacia la sanación era igualmente incierto, pero por primera vez, estaba dispuesto a recorrerlo. Nunca volví a ese lugar, ni tampoco a mis antiguos temores, pero a veces, en las noches silenciosas, todavía escucho la risa de una niña.